Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al día de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que cada viernes recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Buenas noches. Esta noche tenemos como novedad la incorporación a nuestro equipo de Marcos López Herrador y de Aida Jiménez. El primero es novelista, especializado en novela negra, autor de Mary Bell, la niña asesina, y Aida Jiménez es psicólogo clínico, que nos van a ayudar a desentrañar las claves de los crímenes que vayamos exponiendo en este programa. Hoy tenemos un caso especialmente interesante, porque no solo ha dado lugar a la realización de películas que reflejaban cómo la sociedad percibía el delito, sino también es importante, es relevante, porque han sido el origen, la fuente de la crónica negra y del periodismo de sucesos en España. Se trata del crimen de la calle Fuencarral. Escuchemos la narración. En 1888, un criminal londinense entraba en la leyenda y en la historia con la denominación de Jack el Destripador. Pero este año no fue la única leyenda que vio nacer. En Madrid se cometería otro crimen que también entraría en la polémica de su tiempo y en la historia criminal de España. En el piso segundo izquierdo del número 109 de la calle Fuencarral de Madrid, el que hace esquina con la calle Divino Pastor, hoy día 95, residía Luciana Borcino, viuda, de 50 años de edad, natural de Vigo y avecindada en la capital desde hacía muchos años. Era una señora bien acomodada y conocida en el Madrid de la época por sus obras de caridad. Pero no solo se la conocía por este beato motivo, sino que también tenía fama de ser una mujer insoportable e irascible que vivía una vida austera a pesar de su gran fortuna. Se le calculaba una renta de 5.000 duros al año que le permitía vivir de las rentas de su capital, lo que a la postre hacía que le durase un poco las sirvientas. Con ella vivía su hijo José Vázquez Varela Borcino, alias el Pollo Varela o Varelita, un personaje sospechoso, de vida desordenada y bohemia, de 23 años, mozo rubio, de boca grande y labios gruesos, que mantenía relaciones con Dolores Gutiérrez, conocida como Lola la Billetera. Como típico hijo de una familia con dinero que a él nada le había costado ganar, era derrochador. Diariamente pedía dinero a su madre, y si no se lo daba la amenazaba a grandes voces con matarla quemándola viva. Tenía antecedentes por hurto y lesiones causadas en una paliza a su novia, y por lesiones y amenazas a su madre, a quien una vez llegó a apuñalar en un glúteo. Junto a doña Luciana y su hijo vivía Higinia Balaguer Ostolé, hija de Mariano y Petra, nacida en Ainzón en 1860, partido judicial de Borja, Zaragoza, soltera, sirvienta, de 28 años y analfabeta, aunque no por ello carecía de inteligencia y gran imaginación. Era alta, desgarbada, de pelo y ojos negros. Una mujer poco agraciada resultas de un ligero prognatismo en la barbilla, lo que le hacía resultar más bien desagradable. Llegó muy joven a Madrid procedente de su pueblo en busca de mejor fortuna y al poco de llegar a la capital, y tras diversos amantes sin fortuna, conoció a un hombre mucho mayor que ella y se mancebaron. Era este Evaristo Abad Mayoral, alias el Cojo Mayoral, que regentaba un kiosco de aguadores frente a la cárcel Modelo de Madrid, situada en donde se erigiría posteriormente el actual Ministerio del Aire en el distrito de Moncloa. Uno de esos kioscos donde se despachaba agua fresca y aguardiente, tal y como era costumbre en el Madrid de entonces. Cuando murió el Cojo Mayoral, pasó a servir en casa del director de la cárcel Modelo, don José Millán Astray, padre del fundador de la Legión, un hombre con bigote y amplias entradas en su frente, que se adentraba en la cuarentena prosperando en su carrera de funcionario bajo la protección del político gallego Eugenio Montero Ríos. Higinia lo conoció sirviendo en el kiosco, al igual que al Pollo Varela,
y el 26 de junio de 1888, 6 días antes de los sucesos que le hicieran famosa, Luciana Borcino pasó a ser su patrona, a pesar de los malos informes que tenía la viuda de Higinia. Alrededor de las 2:30 de la madrugada del día 2 de julio de 1888, se oyeron unos gritos escalofriantes que provenían del piso segundo izquierda del número 109 de la calle de Fuencarral, al mismo tiempo que salía por uno de los 5 balcones de la fachada del edificio un humo denso y negruzco que alarmó al portero del inmueble, Manuel Triviño, que fue inmediatamente al juzgado de guardia del distrito de Hospicio para pedir auxilio y autorización para derribar la puerta y entrar en el domicilio. El juez de guardia, Felipe Peña, se dirigió inmediatamente al lugar de los hechos acompañado del portero y de 2 guardias de servicio, y al llegar al piso los golpeó en la nariz un intenso olor a petróleo y carne quemada. Descerrajaron la puerta y accedieron a la vivienda aún llena de humo. Allí descubrieron en la alcoba principal el cuerpo sin vida de doña Luciana. Estaba tumbada en el suelo en decúbito supino, al pie de la cama, cubierta con unos trapos mojados en petróleo y grasas ardiendo en una habitación cerrada. Presentaba quemaduras en la mayor parte de su anatomía, y pese a los daños que produjo en el fuego en el cuerpo, se podía distinguir que junto al pecho izquierdo había manchas de sangre, señal clara de apuñalamiento. Había también indicios de que el cuerpo había sido trasladado. El cadáver no tenía zapatos y en el suelo se hallaban desperdigados, cristales rotos, restos de una lámpara y una liga de color rojo. No obstante, en la alcoba reinaban la limpieza y el orden, si bien había algún desorden en el armario del cuarto, del que más tarde se sabría habían desaparecido 14.000 duros y valiosas alhajas. El portero de la finca identificó a la fallecida como Luciana Borcino. Por último, hallaron unas colillas de cigarro apagadas. En la cocina, contigua al dormitorio, yacían en el suelo, teóricamente narcotizados o al menos sin conocimiento, un fiero perro de raza bulldog y la criada, Higinia Balaguer, que aparecía descalza y en camisa con la falda subida hasta la cintura y las nalgas al aire. Los guardias que acompañaban al juez acudieron a socorrer a la sirvienta, a la que trataron de reanimar incorporándola y sentándola con la cabeza inclinada. Finalmente, la mujer desvanecida volvió en sí diciendo a los presentes ser la criada de llamarse Higinia, y acto seguido preguntó ¿qué ha pasado? El juez, sin responder, la condujo ante el cadáver. La mujer rompió a llorar arrojándose al suelo entre grandes aspavientos. El juez ordenó la detención de Higinia Balaguer Hostalé y su conducción a la comisaría de policía, y más tarde al juzgado, en donde se procede a tomarle declaración y ser reconocida por los forenses, que le descubrieron contusiones y erosiones que podrían deberse a una posible defensa de la difunta en los estertores de la muerte. En su primera comparecencia ante el juez, aseguró que la viuda había recibido la visita de un hombre y que ella se había retirado a dormir. La autopsia se practicó ese mismo día y determinó que la víctima había recibido 3 puñaladas en el pecho, una de las cuales había seccionado el cartílago de la quinta costilla, penetrando a través del pericardio y atravesando el corazón. La muerte debió ser instantánea. La cabeza y las extremidades superiores estaban carbonizadas. Este intento de incineración había tenido lugar post-mortem. La hora del fallecimiento fue alrededor de las 10 de la noche del día anterior al hallazgo, es decir, el 1 de julio de 1888. Las heridas habían sido ocasionadas con un mismo instrumento, un cuchillo o navaja de canto poco grueso. Por su parte, la policía supuso inicialmente que el móvil había sido el robo, porque el armario del cuarto de la fallecida había sido registrado y se notaba en él cierto desorden. Lo cierto es que de las primeras pesquisas practicadas no resultaban vestigios de que el robo por extraños hubiera sido el móvil del crimen, y la declaración de Higinia había despertado la sospecha del juez, que encontraba suficientes indicios racionales de criminalidad en Higinia como para decretar su prisión provisional incomunicada y sin fianza, por lo que sería conducida a la cárcel modelo bajo la custodia de su antiguo conocido y jefe, que era quien le había recomendado a la víctima, José Millán Strait. El juez Felipe Peña acordó también la toma de declaración al hijo de la difunta, que negó cualquier implicación con una buena coartada. En el momento del crimen, estaba cumpliendo condena en la cárcel modelo por haber robado una capa en el café Massantini, un lugar en el que ya había estado interno por apuñalar a su madre tiempo atrás. Es decir, al momento del crimen, estaba bajo la custodia del director de la cárcel modelo, José Millán Strait, un funcionario en cuyo historial figuraba un expediente por supuestas irregularidades cometidas al frente de su anterior destino, el penal de Valencia, y por, supuestamente, haber cobrado sobornos siendo director del penal de Zaragoza, y al que en su actual destino rodeaban las acusaciones de los presos que lo señalaban como responsable de corrupción y malas artes. Al parecer era de público conocimiento que había sido enchufado en el puesto de director de la cárcel modelo de Madrid
Gracias a las influencias de sus buenos amigos Eugenio Montero Ríos, presidente del Tribunal Supremo, y Manuel Alonso Martínez, titular de la cartera de Gracia y Justicia, ministerio en el que había ocupado diversos cargos con anterioridad. Sorprendentemente, al día siguiente de la detención de Higinia, 3 de julio, Millán Stray pidió al juez que rompiera el régimen de incomunicación y le permitiera visitarla para, dijo, convencerla de que dijese la verdad. El juez permitió esta irregularidad, pues autorizó la ruptura de la incomunicación sin que se supiera en concepto de qué y sin que basten para justificarlo ni la relación laboral que habían mantenido ni el puesto de director de la cárcel modelo. Tras la entrevista entre Millán Stray y Higinia, se volvió a tomar declaración a la imputada, que cambió totalmente su declaración, y con ello el rumbo de la investigación, ya que la criada aseguró que había roto un jarrón que quiso pagar con su salario, pero que la viuda no aceptó la componenda, sino que la vejó e insultó, amenazándola con arrojarla a la calle, y que, obcecada con la situación, tomó un cuchillo de la casa y la mató, pero sin aprovechar para coger nada de la misma, y que, recapacitando sobre lo sucedido, decidió iniciar el fuego para salvarse. Más tarde, volvió a cambiar su declaración, confesando que había cogido un rollo de papeles sin saber que eran, en realidad, unos 92.000 reales, que entregó al amante de Varelita y amiga suya, Lola la billetera. A la vista de esta última declaración, el juez comisionó a Millán Stray para que localizara a la mencionada Lola y que la trasladara a la cárcel de mujeres para efectuar un careo con Higinia. Tras el careo, Higinia volvió a cambiar su declaración, confesando esta vez que el autor del asesinato había sido el hijo de la fallecida y unos amigos de este, y que mientras aguardaban ella y el hijo de la viuda en la cocina, asesinaban a Luciana, y que la amenazó, coaccionó y por último sobornó para que fuera a comprar petróleo, limpiara la sangre del asesinato, quemara el cuerpo y cerrara tras de sí la puerta del domicilio, dándole en pago por su silencio 1.000 pesetas. También añadió que Millán Stray le había facilitado el trabajo en esa casa y que le había concedido al Pollo Varela uno de los muchos permisos que concedía de manera irregular para salir de la cárcel y dirigirse al domicilio, y que, tras el crimen, y como resultado de la tensión vivida, se desvaneció. En su declaración, además, implicaba a la pareja de Valerita, Dolores Ávila alias Lola la billetera, una mujer de vida airada con la que la declarante mantenía una íntima amistad, y que había entrado a servir en casa de Luciana porque Millán Stray y el hijo de ésta querían robarla, y para ello debían abrir la puerta. Y que su entrada en la casa era una trampa que le habían tendido entre ambos para que fuese acusada del asesinato. Hábilmente, con su declaración se posicionaba como una simple encubridora del crimen y no como su autora. La versión podría no haber sido verosímil, si no fuera porque había numerosos testigos de que ese día el Pollo Varela estaba en la calle y hasta uno declaró haber tenido una reyerta con él. El juez esta vez creyó a Higinia. Los indicios señalaban a Millán Stray, el director de la modelo, por lo que el juez decretó su procesamiento y toma de declaración y el registro de su despacho en busca de pruebas de su implicación, pero sin resultado. También acordó el procesamiento de Valerita, su novia Lola, y el de la hermana de esta, María. En el curso de la declaración de Millán Stray, el magistrado le preguntó: ¿es cierto que deja usted salir a los presos y en especial a Vázquez Varela? Eso es mentira, respondió el director imputado. Además, un funcionario de prisiones declaró haber oído al Pollo Varela hablar con otro preso, refiriéndole que él era el autor de la muerte de su madre, esperando con ello disfrutar de la cuantiosa herencia. A lo que se añadía que entre los presos corría la voz de que el crimen había sido planificado entre Millán Stray y el Pollo Varela, y que ambos, más tarde, se repartieron el dinero robado. Casualmente uno de los presos que lo acusó, poco después fue hallado muerto en extrañas circunstancias. Así, en la instrucción parecía que se consumaba la hipótesis de que fue un golpe organizado a 3 bandas, donde Higinia recibió la ayuda de al menos 2 personas más para perpetrar el asesinato. Aquella mañana, la asesinada fue enterrada en la Sacramental de San Justo. Durante el resto de la instrucción, la criada hizo más de 20 declaraciones contradictorias, por lo que con tanta declaración entre unos y otros era imposible saber la verdad. Finalmente, con 3 tomos de sumario que recogían el testimonio de 165 personas, 22 careos, 11 diligencias de registro y 126 testigos declarados impertinentes, y tras 38 días de instrucción, se dictó el auto de procesamiento y de apertura del juicio oral, cerrando la investigación. Lo que hace el crimen relevante para la historia es el gran debate que generó en la opinión pública, siendo la piedra fundacional del periodismo de sucesos. También fue el primer juicio con acción popular y la última ejecución pública en Madrid, aunque no en España. Sería la última mujer ejecutada.
Sería la última mujer ejecutada públicamente. El crimen tuvo una lectura política que provocó altercados en las calles, el seguimiento diario por parte de la prensa, la implicación de corruptos, el brote de juicios paralelos, las dimisiones del director de la cárcel y del presidente del Tribunal Supremo y la traslación del juicio a la lucha de clases. La sociedad española de la época se dividió en dos bandos. Por un lado los higienistas, partidarios de la criada, por el otro los varelistas. Los primeros veían en el proceso un juicio al proletariado frente a la burguesía y la capacidad de influencia del dinero hasta culpabilizar a una pobre sirvienta que representaba el desamparo del proletariado. Y Varela se presentaba como la imagen del señorito golfo y vicioso, característico de las clases burguesas. Los segundos se alzaban como los defensores del orden constituido, si bien en la calle nacía un clamor popular que gritaba la culpabilidad del hijo de la difunta. La prensa comenzó a hacerse eco y a inclinar la balanza, y en las tertulias de café se empezaron a diferenciar unos partidarios de otros. Comenzó a hacerse eco de lo sucedido desde los primeros instantes el diario El Liberal. El asesinato poseía elementos que despiertan pronto el morbo de los madrileños, ya que hay ingredientes para ello. Una víctima presuntamente rica y algo descortés, un hijo con cuentas pendientes con la justicia, y una criada que lleva 6 días tan solo sirviendo en la casa de la dueña, un perro narcotizado, la vida golfa del pollo Varela, una prueba de hipnosis durante el juicio que no fue admitida como tal, un expresidente como abogado defensor, unas colillas de las que nunca se descubrió al fumador, un indulto que no se concedió y una acusada que cambió repetidamente su versión, hicieron que, a partir de ese momento, todos los periódicos dedicaran una columna a los sucesos de la época, y que el asunto fuera merecedor de la atención de un gran periodista del momento, Benito Pérez Galdós, que por aquellos días desempeñaba ya exitosamente su oficio de periodista en Madrid, y que se convirtió en pionero en el género policíaco, apenas frecuentado hasta entonces en la literatura española, con la colección de crónicas sobre el crimen y el juicio enviadas al diario argentino La Prensa. También destacó en el seguimiento de la noticia Rosario Acuña, una de las primeras mujeres periodistas que debe su fama tanto a su condición de escritora y periodista, como al hecho de ser la primera mujer en ocupar la tribuna del Ateneo madrileño y su ingreso en la masonería. Los periódicos aumentaban sus tiradas sin cesar, y el morbo y el escándalo estaban servidos a diario, denunciando que la investigación estaba atestada de irregularidades y de implicaciones políticas, lo que propició la aparición de juicios paralelos que incitaron a la celebración de manifestaciones y altercados, incluso con el apedreamiento del Ministerio de Justicia. Así las cosas. El 8 de agosto de 1888, con la instrucción cerrada y a la espera de juicio, se reunieron más de 35 directores de periódico de Madrid que decidieron su personación en la causa haciendo del caso algo novedoso jurídicamente, ya que, por primera vez, se ejerció la llamada acción popular, la acusación popular, y para ello eligieron a Francisco Silvela como representante para ejercer la acción popular, aunque finalmente fueron Joaquín Ruiz Jiménez, director de la Regencia, y Juan Ballesteros los elegidos. Además de mostrarse parte en la causa, esto les permitía tener acceso directo al sumario que, en algunos casos, fue reproducido por capítulos en las páginas locales. Ante esto, la batalla de los jueces contra las filtraciones era una guerra perdida. Comenzaban así unos acontecimientos que pasarían a coplas y cantares de ciego, tejiendo leyendas alrededor de unos hechos que tenían un fuerte trasfondo político y en el que participaron de una u otra manera relevantes personalidades de aquel tiempo: Sagasta, Canalejas, Silvela, Montero Robledo, Ruiz Jiménez, Montero Ríos y Nicolás Salmerón. El 26 de marzo de 1889, 8 meses y 25 días desde la perpetración del crimen, daban comienzo las sesiones del juicio en el Palacio de Justicia de Madrid de la Plaza de las Salesas. La muchedumbre abarrotaba las calles aledañas para intentar ocupar uno de los pocos puestos de la sala en la que se iba a celebrar el juicio. La expectación por saber y ver a los encausados hizo que ya desde las 9 de la noche del día anterior se formasen colas de personas para acceder al interior del Palacio de Justicia. La policía procuraba mantener el orden entre la multitud que se agolpaba a las puertas, con el objeto de ver la llegada del coche con la conducción de los presos por la Guardia Civil. Él constituyó a la 1 de la tarde en la sala de la sección segunda del Palacio, bajo la presidencia de don Victoriano Hernández de Quesada, formando el resto de la sala los magistrados don Gonzalo de Córdoba y Ceriola, don Fernando García Brín, don Segismundo Carrasco y Moret y don Luis Mira Giner. Como abogado defensor de la principal acusada comparecía el expresidente del gobierno republicano 15 años antes, don Nicolás Salmerón, y don Vicente Galiano. Y a Millán Astray lo defendió el letrado don Luis Díaz Cobeña, del que más tarde serán pasantes Manuel Azaña y Niceto Alcalá Zamora. Comenzó la primera sesión a la voz de Lugier de servicio.
Vista pública de la causa seguida por homicidio, robo e incendio a Higinia Balaguer y otros. Una vez leída la acusación por el secretario judicial, el fiscal Toda calificó los hechos de robo con homicidio e incendio y pidió para Higinia Balaguer Hostalé la pena de muerte por el primero y la de reclusión perpetua por el segundo y accesorias correspondientes al haberse apoderado de las alhajas de la víctima y de 92.000 reales, que entregó a su cómplice Dolores Ávila, para la que pedía, como encubridora, la pena de 18 años de prisión mayor. Respecto del resto de los acusados, solicitó la libre absolución. Por su parte, la acusación popular señalaba como culpable del crimen a José Vázquez Varela, Varelita, y como inductor a José Millán Estray. Ya desde las primeras sesiones, se pudo comprobar que Higinia Balaguer pretendía robar a su dueña desde el primer instante de su contratación. En la cuarta sesión, se demostró la conexión entre Higinia Balaguer y José Millán Estray, debido a la relación de amistad que éste tuvo previamente con Evaristo Abad Mayoral, alias el Cojo Mayoral, y cómo el Pollo Varela entraba y salía de la cárcel, y esto comprometía a Millán Estray. En las declaraciones posteriores se establece algún grado de amistad entre Higinia y Varelita, y se demostró que el perro fue envenenado con una sustancia anestésica, y se demostró también que Higinia pudo haber tenido la ayuda de una o dos personas para perpetrar el asesinato. El defensor de Higinia pidió y le fue concedido que los doctores Simarro y Escuder, psiquiatras de gran fama, hipnotizasen a la acusada con objeto de averiguar si había actuado por voluntad propia o influida por otra persona. Tras este acontecimiento, Higinia volvió a cambiar su declaración en la sesión del día 5 de abril, diciendo que ella fue a servir a dicha casa con intención de robar, porque Dolores no había sido admitida, y que fue ésta la que conjuntamente con ella había asesinado a la señora. Narró que al entrar doña Luciana en el piso, ella la agarró por el cuello mientras Dolores le introducía un pañuelo de seda en la boca, derribándola al suelo, y que fue la billetera la que, sacando una navaja, apuñaló reiteradamente a la fallecida, y que ella, como protesta, se marchó a la cocina. Mientras Lola trasladaba el cadáver al dormitorio, rompía un quinqué y con el petróleo preparaba el lugar con papeles para hacer fuego, y que cogiendo algo del armario le dijo que la esperaba abajo, y que una vez reunidas en la calle, marcharon a una casa de cambios en la calle Preciados, a alquilar una habitación en una pensión y a comprar unos bollos, volviendo a casa con el encargo de pegar fuego a la muerta a medianoche. Conocida por la billetera, la nueva declaración de Higinia lo negó todo. Tampoco los abogados de la acusación popular creyeron a Higinia, ni casi nadie. Durante el juicio, Millán Estray llegó a pedir que se investigaran los beneficios de los periódicos, encontrando apoyo para ello en 2 de los 3 magistrados. El enfrentamiento del acusado con la prensa sería de por vida. Hasta el 17 de mayo se requirió a 615 testigos, dando este día comienzo a las conclusiones definitivas de las partes y sus informes. El fiscal, creyendo la declaración de Higinia, pidió la pena de muerte para ambas, acusando además a Higinia del delito de incendio, por el que le pidió la reclusión perpetua. Para los demás procesados, reiteró su solicitud de libre absolución. La acusación popular pidió la condena de los 2 hombres implicados. La defensa de Higinia reconoció solo el robo con homicidio, pero afectada la autora por un miedo insuperable y violentada por una fuerza mayor irresistible. La defensa de Dolores acusó a los 2 varones del robo con homicidio, pidiendo la libre absolución. El resto de las defensas solicitaron la libre absolución de sus defendidos. El juicio quedó visto para sentencia el 25 de mayo de 1889, tras 36 sesiones. Se dictó sentencia a las 4 de la mañana del día 29 de mayo de 1889. El tribunal declaraba en su fallo que debemos condenar y condenamos a la procesada Higinia de Balaguer Hostalé por delito complejo de robo y homicidio a la pena de muerte. Y condenaba a Dolores Ávila como cómplice a la pena de 18 años de prisión, absolviendo a los procesados José Vázquez Varela Borcino y José Millán Estray, así como a María Ávila Palacios, hermana de Lola la billetera. La sentencia estableció que sobre las 10 de la mañana del día 1 de julio, Luciana Borcino salió a misa, momento que aprovechó Higinia, de quien hizo un acertado dibujo durante la vista oral Benito Pérez Galdós, para narcotizar al perro. A la vuelta del ama, sola o con ayuda de alguna otra persona, se abalanzó sobre ella y le infirió 3 heridas. Casi nadie creía que el Pollo Varela, Astray y sus compinches no hubieran estado en el asunto. Los 14.000 duros y las alhajas que desaparecieron del escenario del crimen nunca han aparecido. Muchos madrileños no encontraron la versión de que fueran las únicas implicadas verosímil, y se produjeron apedreamientos nuevamente del Ministerio de Justicia y diversos episodios de alteración del orden público. El juicio tuvo otra víctima.
Esta política. Eugenio Montero Ríos, presidente del Tribunal Supremo y protector de Millán Astray. Este se había atrevido a asegurarle a un periodista: si a mí se me tocara un pelo, bajaría el presidente del Supremo de su silla. Quedaban por resolver quién dejó las 5 colillas que se encontraron en el lugar del crimen, pese a que Higinia no fumaba, y quién estaba con ella cometiendo el crimen, sola o en compañía de otros. Una frase muy socorrida en las sentencias, que se repetiría casi un siglo después en la sentencia a vida por el crimen de los marqueses de Urquijo. El Tribunal Supremo confirmó la sentencia y el Consejo de Ministros, presidido por Antonio Cánovas, hubo de declinar una petición de indulto y hasta persuadir a la reina regente María Cristina de que debía reprimir su impulso de ejercer su derecho de gracia. Varela logró rehacer su vida y con algún dinero prestado montó un taller estudio de fotografía, cuyos trabajos firmaba como Vázquez para evitar ser identificado. Las técnicas las aprendió en su estancia carcelaria. Años más tarde se vio envuelto en otra muerte, esta vez de una prostituta a la que arrojó desde un piso alto de la calle Montera. Por este crimen sí fue condenado. Pasó 14 años en el penal de Ceuta. Millán Astray, tras cesar en la dirección de la cárcel madrileña, pasó a dirigir el penal del puerto de Santa María en 1891 y más tarde a dirigir la prisión de La Coruña. Pero ya era muy mayor y el Millán Astray que saltaba a la prensa era su hijo, el fundador de la Legión. El 18 de julio Higinia fue conducida a la capilla, en donde recibió los últimos sacramentos con el padre Villa. La ejecución estaba fijada para las 7 de la mañana del sábado 19 de julio de 1890. Los aledaños de la cárcel Modelo estaban llenos de madrileños el día de la ejecución de Higinia. Hasta 20.000, según dio noticia La Vanguardia en la época. Fue la última ejecución pública que tuvo lugar en Madrid y la última mujer ejecutada públicamente. Entre los notables que la presenciaron se contaba la condesa de Pardo Bazán, junto al duque de Alba en la tribuna, y Pío Baroja entre el público. El patíbulo estaba montado sobre los muros de la Modelo, de manera que se pudiera ver desde la distancia. Poco antes de la ejecución, el verdugo, Francisco Zamora, solicitó el perdón de la justiciada, y 10 hermanos de la paz y la caridad entraron con hachones verdes portando la hopa negra de la ejecución. Seguidamente salieron con la condenada en procesión llevando alzada una cruz. Tras ella caminaban el médico y los funcionarios de prisiones. En la tribuna se encontraban el alcalde de Madrid, el duque de Alba y las personalidades de la localidad. La ejecución era ya un acto social. La condenada subió al patíbulo. El verdugo la colocó en la silla del garrote. Le ataron las muñecas y los tobillos y le colocaron el torniquete. El verdugo le puso el pañuelo negro sobre la cabeza, lo que se decía colocar la Verónica, tapándole los ojos. En ese momento, Higinia gritó con todas sus fuerzas sus últimas palabras: «Dolores, 14.000 duros». El verdugo dio 4 vueltas al tornillo. La sentencia fue cumplida y le dieron garrote. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. Buenas noches, otro programa más, estamos con todos ustedes. Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y esta noche me acompañan nuevas personas en el equipo que están interesadísimas en aportar toda su visión a los crímenes que venimos planteando en el programa hasta la fecha. Afortunadamente eso nos dará ocasión de escuchar menos a Jorge
un poco más a Liz y yo trataré de callarme un poco. Me meto con Jorge porque Jorge se mete conmigo, o sea que dan ustedes el favor de disculparme. Esta noche tenemos con nosotros, empezamos por las señoras tratando de llevar la contraria a la moda imperante, a doña Aida Navas Jiménez, que es psicólogo clínico y que, tal y como ella me ha dicho, es experta en niños y adultos, y yo le he dicho también que en fauna y flora. Me está por confirmar. Buenas noches, Aida. Buenas noches. Tenemos, como no, a nuestra intrépida, sugerente y intelectual y no sé cuántas cosas más decir esta noche porque me tiene contento, doña Liz Pérez. Si no recuerdo mal el apellido después de tanto tiempo juntos. No se te ha olvidado. No se me ha olvidado. No. Sorprendente. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, ¿qué tal? ¿Sigues con tus muertos? Ahí sigo. Ahí sigue. Que esos no dan guerra. Sí, claro, son Siempre los lo he únicos que dicho. no te protestan, porque a esos sí les atiendes, a A otros esos sí. no te cuesta más. Sí. No me voy a meter contigo Ya sabes hoy, que el mundo de los vivos me cuesta hoy un te tengo poco. fechada. ¿Cómo no? Tenemos a don Jorge García Vergara, abogado, que vamos a ver si puede hablar un poquito más cerca del micrófono. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas noches, Francisco. Pues muy bien. Ahora te Una tenemos semana que decir más. bienvenido. Y Bien tú, hallado. ¿Ves? Que es lo que sueles decir habitualmente. Y luego tenemos otra fichaje y adquisición equivalente al de Cristiano Ronaldo en sus buenos tiempos para el Real Madrid, que es don Marcos López Herrador, que es poeta. Déjame, Marcos, que termine, que diga quién eres. No solo digo quién es, sino qué es. Marcos es poeta, es novelista y es un novelista que ha publicado una interesantísima novela que se titula Maribel, la niña asesina, porque además hace novela negra. Entonces, además de ser colaborador en distintos medios de comunicación, es un magnífico poeta que no deberían ustedes perder la ocasión de escuchar y de leer. Marcos, buenas noches. Muy buenas noches, queridos amigos, un placer. Bueno, pues estamos aquí con un crimen, el crimen de la calle Fuencarral, que es el primer crimen de la calle Fuencarral, porque luego, de tiempo después, hubo otro, que ya trataremos en otro programa más adelante, y parece ser que la calle Fuencarral tiene su público y su audiencia en esto de los crímenes. Liz, comenzamos contigo. A esta mujer la mataron en el más puro estilo español, que es a guantazos o a pedras, a puñalás y o a escopetazos, porque no nos hemos refinado mucho con el paso del tiempo. No, seguimos con las mismas técnicas. Bueno, pues cuéntanos cómo falleció esta señora, ¿qué pasó? Pues 3 puñaladas en el pecho. Atravesó la quinta costilla, posiblemente por el lado izquierdo, que es la zona que más acceso tiene al corazón, ya que por el lado derecho nos encontramos que está el esternón y justo por detrás el ventrículo derecho, que tiene poquito acceso, con lo cual pienso que ha sido por el lado izquierdo, que se encuentra el ventrículo izquierdo y con mucho más acceso. Ha sido con un cuchillo de punta, que la punta es lo que hace que sea más fácil la penetración. También nos encontramos con la cabeza y los miembros superiores que estaban carbonizados. Luego te contaré las pequeñas diferencias que hay entre el postmortem y perimortem. Las puñaladas atraviesan el pericardio, que es una envoltura bastante rígida que envuelve el corazón y que contiene un líquido, el líquido pericárdico. Una bolsita como lo de las meninges que nos contabas. Sí, algo parecido. Es una bolsita con líquido y Sí. dentro va el corazón. Viene Sí. así de origen, de fábrica. Sí, eso es. ¿Y si se rompe? Pues si se rompe, ese líquido se extravasa a la cavidad pulmonar. La cuchillada en el ventrículo izquierdo lo que produce es una extravasación de la sangre. El ventrículo izquierdo es el encargado de bombear toda la sangre al corazón, con lo cual se bombea más o menos unos 250 mililitros por cada bombeo, de tal manera que produciría la muerte en menos de un minuto. También tenemos las lesiones del tórax, que produciría un neumotórax o un hemotórax, que según lo que entra en la cavidad pleural sería aire o sangre. Eso nos lo has dicho un montón de veces. A mí no se me quedan los nombres, pero eso no lo repetí más veces. Vale. Pues es una entrada de aire en el caso de un neumotórax entre la pleura visceral, que es una telilla que recubre el pulmón, y la pleura parietal, que es la misma telilla, pero que recubre la cavidad torácica por dentro. Para que lo entendamos, aquí todo viene empaquetado. Sí, Todo viene en telas y todo viene aquí. eso es. Sí. Perfecto. Todas las vísceras tienen una capita que envuelve a la víscera. Genial. Pues fíjate que eso es un detalle en el que no habíamos caído. Eso de que todos los vísceras y todos los órganos vienen envasados de origen. Sí, Nada más proceso que le falta el embrionario. Made in China, me explico, el código de barras. Bueno, yo creo que vienen mejor que de Made in China. Bueno, si vas a la casquería también te lo dan empaquetado, ¿eh? Con el código de barras. También. Bueno, ¿y qué más me cuentas? Esta mujer se murió entonces, ¿no? Sí, pero prácticamente ya te digo que en el momento. Bien, la pregunta del millón es que aquí hay muchos detalles, porque hay detalles, por ejemplo, como es el hecho de las quemaduras. ¿Esas quemaduras se produjeron una vez la mujer había fallecido? ¿No hay alguna forma de saberlo?
Sí, la diferencia de las quemaduras entre perimortem, que sería antes de morir, y postmortem, después del fallecimiento, es que el cuerpo, como reacción de defensa hacia la temperatura, produce unas ampollas, que es una extravasación del líquido extracelular, que va a la superficie, se forman ampollas y es como que intenta enfriar el cuerpo. Y eso se produce en vida. Y en cambio, en la muerte, esas ampollas no se producirían porque es una defensa del cuerpo. O sea, no serían esas ampollas. No. Entonces, en función de si hay o no esas ampollas, se puede determinar si está viva o muerta. Eso es. Y si está recientemente muerta, hace pocos minutos, 10 minutos, 15 minutos, ¿eso se puede determinar? Claro, porque ya no tienes reacción. ¿No reaccionarías tampoco ya? No, porque todo lo que produce eso es una reacción fisiológica. O sea que una de las teorías, de las muchas versiones que dio Higinia Balaguer, de que se fue con Lola la billetera a darse unas vueltas por allí y luego volvió y fue cuando él hizo el fuego y demás, estaría clarísimo si miente o no miente en función de si existen ampollas. Sí, además, más o menos desde que se produce la muerte hasta que localizan el humo, pasan como unas 8 horas. Con lo cual, mejor me lo pones para que no aparezcan esas ampollas. Oye, y una cosa, en la cuestión de la hemorragia. El tipo de lesiones que se produjo con el apuñalamiento, dado que además fue un utensilio que no tenía filo, que era un filo romo, ¿se produjo una hemorragia masiva, intensa o no? Sí, por la zona del corazón en la que penetra, que es el ventrículo izquierdo, que es el que bombea, es el más musculoso además y el que más fuerza tiene. O sea que tuvo que ser una hemorragia masiva. Sí. Importante. Pues ya te digo que posiblemente en menos de un minuto haya dejado de o sea, tener fue vida. una muerte fulminante. Sí. ¿Dolorosa? Posiblemente, a lo mejor no mucho, porque te produce un shock hipovolémico. Que cuando el cuerpo pierde... Explícanos qué es un shock hipovolémico. Eso es, cuando el cuerpo pierde mucha sangre o líquido, lo que hace el cerebro es que entras en shock y enseguida te produce la muerte. ¿Hay algún detalle más que nos quieras apuntar de las lesiones? No, en principio es todo eso. Que no Luego, poco. una vez más, volveremos a hablar, aunque ya lo hemos hecho en anteriores programas, volveremos a hablar del tema del garrote. De acuerdo. De las lesiones y de todo eso, que me gusta mucho como lo explicas. Vale. Pero como nunca sabemos qué oyentes han escuchado los anteriores programas y cuáles no, lo volvemos a explicar para que así no pierdan. Yo te lo cuento las veces que oportunidad. sean necesarias. Ya, Ida nos va a hablar de la psicología del caso. Es decir, era gente con muy mala leche. Sí, y además desde mi punto de vista todos tenían el interés como motivación común. Tenemos un grupo muy variopinto. Por un lado tenemos a Higinia, que era una sirvienta que entró 7 días antes de trabajar en la casa. Por otro lado tenemos al hijo, el Varelilla, quien tenía fama de ser muy agresivo. Hombre, le apuñaló a la madre. Algo más que fama, ¿no? Sí, algo más, sí. Tenía antecedentes de hurto y lesiones. Había constancia de que había dado una paliza a su pareja, Lola la billetera. Lo que me extraña es que solo le diera una. Porque lo normal en la época era darle una de vez en cuando. Sí, la verdad es que dentro de lo que podría haber sido, sí. Luego tenemos también al director de la cárcel Modelo. Bueno, había sospechas de que estaba implicado en asuntos de corrupción. Sospechas, esto es un expediente abierto. Sí, o sea que sí. Las sospechas tenían bastante constatadas, sí. Y este batiburrillo de personajes los metemos en una fuente de cristal y el resultado es que aparece esta mujer asesinada en su propia casa, quemada tras haber fallecido. Y la pregunta es, ¿realmente hay indicios de que alguno de ellos padeciera algún tipo de trastorno que pudiera explicar de alguna manera lo acontecido? Porque lo lógico siempre que nos es preguntarnos, ¿pero alguno tenía algún rasgo patológico o algo que nos ayude a eliminar la incertidumbre que nos produce el pensar que una persona normal no podría llevar a Fíjate, cabo? sin embargo, hay un detalle desde el punto de vista psicológico que llama la atención. Y llama la atención es el cómo confluyen personas de orígenes tan dispares como son Varelita, de una clase acomodada burguesa, Sí. un alto funcionario como es Millán Astray, con dos mujeres de baja condición, de escasa vida y nula cultura. Fíjate cuál es el nexo de unión, el denominador común de todos ellos. El interés. Si te das cuenta es uno anterior, la mala vida. La mala vida es lo que a todos les conduce. Tú piensas además que en el caso de Higinia es una mujer amancebada, una mujer que vive en concubinato con otro tipo al que acaba de conocer, cosa que en la época es muy frecuente. Si yo, y esto Marcos nos puede hablar de ello, me imagino que luego lo hará de un modo más amplio, fijaros que la radiografía de ese espectro social, del espectro social del lumpen madrileño,
Nos lo hace perfectamente Pío Baroja en su trilogía de la lucha por la vida, en La Busca, Aurora Roja, donde nos dibuja toda esa zona de Madrid, no solamente la zona de Moncloa, que es el extrarradio, donde está la cárcel. En aquel entonces no era como fue después un barrio de extracción noble, sino que era mucho más parecido a Lavapiés, a Embajadores, a la Puerta de Toledo, al Paseo de Acacias, al Paseo Imperial, que son todas zonas donde, no lo olvidemos, estaba ubicado el rastro. La ribera de curtidores que curtían las pieles con orines. Entonces, lógicamente estamos hablando de gente de muy baja condición. ¿Cómo se da la coincidencia geográfica, espacial, entre Varelita, un tipo de clase burguesa, diríamos un holgazán, un vago de vida disipada que vive de la madre, un alto funcionario perfectamente enchufado dentro de lo que era aquellos cesantes y aquel turnismo de los funcionarios en la administración, pero que él permanece, y dos mujeres de esta vida? Obviamente tiene que haber un nexo común, ¿no? Antiguamente, ahora ya como esas cosas no existen, diríamos que era el vicio, la afición al dinero fácil, la codicia, la lujuria. ¿Tú cómo crees que pueden coincidir esas mentalidades, esas mentes tan diferentes unas de otras? A ver, yo creo que el punto en común fue la relación que todos mantenían con el cojo mayoral, que fue el que de una manera u otra los unió en tiempo y espacio. Qué bien visto. Yo creo que Ahí sí. Actuó como catalizador el cojo mayoral. Sí, ¿no? y a partir de ahí se desarrolló todo un plan, pero el punto es que realmente no todos tenían el mismo grado de participación o de supervisión en este plan. Yo, desde mi punto de vista, creo que ella, Higinia, aunque fue la que finalmente pagó pagó el pato, por decirlo de alguna manera, realmente yo creo que era el eslabón débil de la cadena, porque fue la única la que realmente cambió su declaración una veintena de veces, fue la que estaba en la escena del crimen, la que mostró más indicios de inseguridad y de miedo. ¿No crees que hay un momento determinante en todos estos hechos, que es el momento en el que se entrevista ese alto funcionario que José Minastray con ella en los días inmediatamente posteriores a la detención, que le hace cambiar la declaración? Porque efectivamente, como tú bien estás apuntando, ella era el eslabón más débil, pero al final es la única a la que se condena a muerte. Uh-huh. Ellos salen absueltos, Lola la billetera se la condena a 18 años y ella es la que paga los 14.000 duros. Uh-huh. Entonces, realmente lo has visto bien. Desde el punto de vista psicológico, es la más débil. Sí. Y probablemente Marcos también nos sepa decir, desde su punto de vista, si también lo era desde el punto de vista cultural y qué influjo pudo tener eso. Hombre, Higinia era analfabeta, era una mujer ignorante, era una mujer poco inteligente. Era una mujer poco inteligente. Y yo creo que precisamente la clave de por lo que ella se confiesa culpable está en la entrevista que tiene Millán Astray con ella en la cárcel Modelo. Ella está sometida al régimen de incomunicación y sin embargo él pide que se quebrante ese régimen para entrevistarse con ella y le dice al juez que es capaz de conseguir una confesión. Bien, yo creo que la engaña, es decir, dado que él tiene las relaciones que tiene con el presidente del Tribunal Supremo, con el ministro de Justicia y con el ministro de Gracia y Justicia, es decir, él está apadrinado por el presidente del Tribunal Supremo, yo creo que lo que le vendería a Higinia es lo siguiente: confiésate culpable, que si se te condena será una condena leve, y si no, en apelación, como resulta que yo tengo influencia con el presidente nada menos que del Tribunal Supremo, a ti se te va a poner una pena pequeña. Y si no fuese así, ten en cuenta que el ministro de Gracia y Justicia haría por dónde indultarte. Claro, esta mujer es ignorante, esta mujer, como digo, simple, y además confundida en una situación tremenda. ¿Confundida o engañada? Confundida por las circunstancias, O sea, por verse confusa, confusa. ¿Crees que pudo ser engañada, Marcos? No, fue engañada, porque ella asumió que efectivamente, pues claro, Millán Astray no era un compañerete, ni era un amigote, era un alto funcionario, una persona de influencia, una persona de prestigio y de estatus. Es decir, ante esta criada
repito, ignorante, simple, poco inteligente, analfabeta, pues este señor lo que le dijera iba a misa. Es decir, ella lo creyó que tenía la fuerza y la capacidad y el poder para conseguir lo que le decía. Y confesó confiada en ello. Y se convirtió en el chivo expiatorio. ¿Pero confesó la verdad? Vamos a ver. ¿O confesó una historia? No, yo estoy la historia que le contaron que dijera. Yo estoy convencido de que ella fue cómplice, pero no es la ejecutora del crimen. ¿Por qué no tenía fuerza? No tenía fuerza suficiente para aceptar primero 3 puñaladas a otra mujer. Eso vamos a entrar después, no nos anticipemos. Marcos, ¿cuál es el retrato de este crimen? Fíjate que tiene un impacto en la prensa de la época brutal. Tú que nos vas a aportar en este programa el aspecto social, cultural, literario, artístico, ¿cuál fue el impacto del crimen de la calle Fuencarral en el momento, en la época? Porque hemos visto que había grandes literatos en la ejecución, por ejemplo. Y hemos visto además que participan en su doble condición, por ejemplo, de la Pardo Bazán, y gente con una relevancia social muy importante. ¿Cómo fue? Pues verá, resulta que el crimen en principio, que parece algo absolutamente banal, es decir, un asesinato con robo. Bueno, pues en principio no tiene mayor. Pero le ocurre a este crimen como cuando se enfoca en un primer plano la entrada de una piedra en un lago. Bueno, que se ve cómo cruza la superficie y se hunde en el agua. Pero si tú vas ampliando el foco y vas retirando el punto de vista, ves cada vez más ondas y cada vez más ondas y cómo se van expandiendo. Y entonces resulta que este caso, que en principio parece muy sencillo y muy banal, resulta que se convierte en algo absolutamente truculento, extraño, adquiere connotaciones muy simbólicas, incluso de enfrentamiento de clase. La gente llega a dividirse entre los higienistas, los defensores de Higinia, que son defensores ven en ella la representación de la clase proletaria humillada ante el poder del dinero de una burguesía que a ellos le aparece y la personifican en Varelita, como una burguesía corrupta, podrida, parasitaria. O sea, exactamente lo que era la burguesía de la Restauración, pues, corrupta, podrida y parasitaria. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la realidad toma a ellos como símbolo, enfrenta a la sociedad. Pero luego hay un fenómeno extraordinario, y es que por primera vez la prensa saca un crimen en portada. Y concretamente el diario El Liberal dedica todos los días una sección a seguir el caso. Con lo cual, esto alimenta pues las tertulias de café, alimenta pues los comentarios de la calle, que cada vez resultan más apasionados. Fíjate que este crimen, que en principio es uno más, o tendría que ser banal, resulta que da origen y significa el nacimiento de la prensa de sucesos. La prensa de sucesos nace con este caso. O sea, este es el nacimiento de la prensa. Este es el origen de la prensa de sucesos. Bueno, y ya digo que conforme vamos apartando el foco, primero empezamos a ver a una cantidad de personajes implicados tremenda. Es muy curioso. Quiero decir, aparece como implicado el director de la cárcel Modelo. Y caramba, se llama José Millán Astray. Aleja un poquito más el foco. Resulta que es el padre, que claro, no tiene nada que ver en ese momento, pero resulta que es el padre, muy curioso, del fundador de la Legión, del que luego sería fundador de la Legión. Pero es que fíjate, no es solamente eso, Los personajes que empiezan a relacionarse y a estar alrededor de este asunto son cada vez más relevantes. Por ejemplo, resulta que Millán Astray está apadrinado por Eugenio Montero Ríos, que es presidente del Tribunal Supremo, que a su vez está apadrinado por el ministro de Gracia y Justicia, que es Manuel Alonso de los Ríos. Una pregunta, Marcos, porque hay un detalle curioso de la prepotencia, del sentimiento de impunidad que tiene Millán Astray, y es que llega a decir que si a él le condenan, Sí. cae el gobierno. Sí.
Cuando tratamos el crimen de Don Benito, el crimen de Don Benito era el retrato de una sociedad y de su tiempo. Pero es que aquí nos volvemos a encontrar exactamente lo mismo. Porque es que una sociedad mata como lo que es. Uh-huh. Es decir, pero este crimen es una vez más el retrato de la sociedad y su tiempo. Y si nos ceñimos a lo que tú nos estás contando, si te das cuenta, estamos hablando de una sociedad, de una opinión pública dividida entre partidarios de unos criminales u otros en función de su origen social, atribuyéndole un mayor grado de culpa a unos u a otros. Pero como quien tiene que ofrecer un resultado jurídico y legal del procedimiento no es la opinión pública, al final podríamos decir, como moraleja, que pierden los de siempre. Que los de siempre, los pobres e ignorantes, son los que pagan el pato, como he dicho antes Aida. Es que lamentablemente la única persona condenada a muerte y que entrega su vida, o sea, es decir, que al final el sacrificio humano al dios sociedad de la época se realiza sobre su persona, ¿no? Que es la más débil. Sí, pero si os dais cuenta, estamos hablando de un crimen que tuvo lugar y un procedimiento que ha tenido lugar hace más de 100 años. En estos hace más de 100 años nos encontramos con que ese crimen es un retrato exacto de una sociedad que, prescindiendo de las fechas, de las leyes aplicables y de las penas, su estratificación social y los roles que cumple cada estrato es el mismo. Jorge, hemos hablado, y perdóname que te he hecho esperar mucho tiempo, hemos hablado de una serie de circunstancias que la primera que nos llama la atención es cómo es posible que un funcionario, por alto que sea, pueda dirigirse a un juez de guardia para que le permita acceder a un detenido, entrevistarse a solas y cambiar su declaración. Pues en una sociedad corrupta es posible porque es posible, lisa y llanamente. ¿Qué otra justificación vamos a encontrar? Porque se tienen influencias, porque es la España de usted no sabe con quién está hablando. Y bueno, pero eso también es ahora. Sí, bueno, eso también es ahora. Y porque cada personaje actúa como cree que tiene capacidad y poder para actuar. Exacto, se lo creen. Es decir, actúan con la impunidad de la que se sienten investidos. Exacto, es una extensión amplia del concepto poderes fácticos que bueno, tiene su reflejo en cosas como estas. El director de la cárcel modelo que se va a hablar con el juez directamente. Pero Jorge, tú y yo tenemos ahora mismo un procedimiento que está justo en este momento en pleno juicio y que sabemos que una señora muy importante de esos apellidos de generaciones es la que tenemos enfrente y la hemos visto actuar con la misma prepotencia en el año 2018 ante los tribunales a sabiendas de que el trato es diferente. Probablemente el trato es diferente porque a su pobre padre le secuestraron los Grapo. Abuelo, efectivamente, a su pobre abuelo le secuestraron los Grapo. No centremos más el tema porque aquello de que esa señora tiene muchos posibles, a ver si se va a terminar querellando contra ti y contra mí. También secuestraron a un general y a un, un empresario y hubo muchos secuestros de Grapos y luego uno que desapareció que luego no volvió a aparecer, esas cosas. Sí, pero fíjate, y la impunidad que apuntaba Marcos. ¿Qué ha pasado con la pieza 25 separada del velódromo de Palma? El llamado caso Nos. Sí. ¿Quién ha pagado en el caso Nos? Porque el cerebro de la operación del caso Nos, Marcos, ¿tú crees que ha pagado? Vamos a ver, la dinámica de la justicia tal y como la conocemos, a pesar de que pensemos que tenemos una justicia pues, moderna, democrática, avanzada y demás, pero hay un fondo que es el siguiente. Que a la élite no se la persigue. Si se la persigue no se la imputa, si se la imputa no se la condena, si se la condena no se le aplica pena y si se le aplica pena se la indulta. O si directamente no hace falta porque no ingresa en prisión, como alguno que cazaba con Campechano primero. Si alguien de la élite acaba en prisión es porque ha sacado los pies del plato, se ha señalado por algo y queda señalado y entonces sí. O sea, los casos muy relevantes de empresarios pues que no aceptaron la disciplina de tal, o algún banquero que quiso meterse a político en su momento y tal y que cual. Si tú te sales del carrilito, entonces sí. Y esos son los casos que hemos visto que han acabado en prisión. Los demás, nunca. Jorge, nos estabas contando la cuestión de derecho. En primer lugar, aquí hay una calificación jurídico-penal, que es la de robo con homicidio, que hemos visto en distintos casos que está perseguidísimo. Sí, efectivamente, porque con ocasión
del robo o como consecuencia del robo se produce el homicidio de la persona, de la víctima del robo. Entonces, la calificación no es ya la de asesinato, sino la de robo con homicidio, que conlleva unas penas iguales a las del asesinato. En los casos de los códigos penales antiguos. Aquí estamos hablando del Código Penal de 1870, pero ya se contemplaban códigos anteriores. Te voy a pedir que nos hagas un esbozo, una semblanza de la evolución jurídica que tuvo este caso, tanto en su instrucción como en su enjuiciamiento, porque cuando uno lee 615 testigos, lo que le entran ganas de meterle fuego a la toga es salir corriendo. Sí, lo que es increíble es que en los pocos meses que duró el juicio, del 26 de marzo al 17 de mayo, nada menos que 615 testigos. Pero dices, ¿testigos de qué? ¿Pero dónde se produjo la muerte? ¿En la Plaza de la Cebada? ¿El día de otra ejecución? ¿O lo que fuera? No sé. Sí. Fíjate, ¿sería posible que ahora mismo un preso saliera de prisión así como de tapadillo y volviera por la noche un rato? Todo es posible. Lo que pasa es que no parece probable. Es decir, ya son conocidos los casos de personas que utilizan los permisos o los grados penitenciarios como el tercer grado para fugarse. Pero utilizan un resquicio, utilizan una norma que es la que permite que a un preso, bien sea provisional o bien sea definitivo, pues pueda tener con ocasión de determinadas circunstancias, pues fallecimiento de un familiar directo. No, te hablo de cosas más comunes. No digo comparecencia para el acta de acuérdate de un caso que trataremos, trataremos en este programa, un caso que fue el caso de la Dulce Neus, que la Dulce Neus se fugó estando en un permiso, pero es que el que fue su abogado después, condenado y en prisión, sale y también se fugó. Fue José Emilio Rodríguez Méndez. Con lo cual parece ser que es que lo tenían de escuela. ¿Y eso es algo que ocurre con relativa frecuencia? No, la verdad es que no ocurre con relativa frecuencia. Sí puede ocurrir, a lo mejor. A mí me llamaba mucho la atención cuando en una comunidad autónoma que es ahora muy conflictiva, pues pasaban a cumplir pena de prisión determinada. Sí, pues una más conflictiva todavía. Cumplían pena de prisión personajes vinculados al poder de aquella comunidad autónoma. Eran condenados porque la audiencia imponía condenas bastante severas, pero cuando pasaba a la administración penitenciaria, ojo, ya nos salimos ahí de la justicia, ya nos metemos dentro de la administración. Chico, ¿qué de permisos, qué de terceros grados se concedían y hasta qué libertades condicionales se concedían? Sí, hasta por terrorismo de Estado, ¿verdad? Sí. Volviendo al tema de nuestro juicio, las personas que intervienen como abogados y que participan son muy relevantes. Sí. Y fíjate, otra cuestión que actúan en ellos, que es el recurso de oficio por la pena de muerte. Claro. ¿Qué era aquello del recurso de casación? ¿O era al Supremo, en este caso, el recurso que de oficio se hacía al Supremo? ¿Y qué posibilidad tenía el Supremo de modificarlo? Bueno, la ley de enjuiciamiento criminal preveía expresamente que, dado que una de las condenas que establecía el Código Penal era la de muerte, a todo reo condenado se le debía ofrecer la oportunidad de que una sentencia dictada por una audiencia fuera revisada por el órgano superior, es decir, por el Tribunal Superior. No había más Tribunal Superior que el Tribunal Supremo. Y entonces, a diferencia de los denominados recursos de casación ordinarios que se producían contra toda sentencia dictada por las audiencias en primera o única instancia, el recurso de casación en las causas de muerte era un recurso que incluso se tramitaba de oficio. Ese recurso no podía quedar desierto. Ese recurso tenía que llegar al Tribunal Supremo, fuese como fuese, se expusiese lo que se expusiese por los abogados. A veces a los abogados se les olvidaba hasta acudir a la vista, pero el Tribunal Supremo tenía que resolver, tenía que examinarlo todo para garantizar, por así decir, que esa condena a muerte estaba bien impuesta. Una cuestión más. El indulto o derecho de gracia. ¿Qué es en sí un indulto? ¿Qué es el derecho? ¿Qué es ese derecho de gracia que es el indulto? ¿Está sujeto a alguna condición? ¿Puede ejercerse libremente? ¿Es algo facultativo? ¿Es algo, qué es? Para este caso particular... Primero, claro, ¿qué es un indulto? Pues el indulto es la prerrogativa de gracia que se concede a todo condenado a una sentencia firme, por la cual se le conmuta la pena o bien se le condona. Es decir, se le perdona o en todo o en parte. Exacto.
se le puede conmutar la pena por otra pena distinta naturaleza a la que le había sido impuesta. O sea, que se le la pueden puede cambiar, o se la pueden perdonar. Exacto. Entera, del todo, o de mil maneras. Normalmente bajo unas determinadas condiciones, que luego todo el mundo se olvida de esas condiciones que se impusieron. Ahora mismo tenemos un caso curioso, y es que es una persona que es muy competente, pero el jefe de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial, fue condenado por torturas, se le indultó y actualmente es el representante de España en el Comité contra la Tortura. Sí. Y que es un detalle que, no sé, si no como lo ves tú. A mí me parece una aberración, porque el indulto, a diferencia de una sentencia absolutoria, significa que un delito que debía haber sido reconocido y condenado fue reconocido y condenado. Pero de repente llega la prerrogativa de gracia por aquel entonces del Consejo de Ministros y del Rey, o la Reina, o la Regencia, y echaban para abajo una sentencia judicial. Es decir, es una auténtica inmisión o intromisión del poder ejecutivo, por así decir, en la esfera judicial. De hecho, recientemente había un despacho en el que casualmente trabajaba como abogado el hijo de Gallardón, cuando era ministro de Justicia, Sí. que tenía grandes facilidades, junto con uno de los altos capitostes del Partido Popular, en conseguir muchos indultos. Era un despacho que tenía un altísimo porcentaje de éxito en este tipo Pero de eso tiene una fácil Eso, explicación. me imagino que es fruto de la casualidad. No, es fruto de los grandes conocimientos que tienen, que conocen a mucha gente. Ajá. No, vamos, es que en este programa sabes que normalmente nunca decimos nada que la gente no sepa. No. Lo que pasa es que a lo mejor lo decimos de un poquito más, de una manera un poco más notoria, por decirlo. Como curiosidad, la ley de indulto era una ley provisional, como todas las leyes que se dictaron en el siglo XIX, y que ya me gustaría a mí tener una vida provisional como las leyes provisionales del siglo XIX, porque duran ciento y pico años, ¿no? Y se dictó a la vez, simultáneamente, vamos, en el mismo año, en el mismo trimestre incluso, que el Código Penal de la Gloriosa, el Código Penal de 1870. Una cosa te iba a decir, Jorge, porque ahora con esto voy a ir con Aida, que es la cuestión de la hipnosis como prueba en un juicio. Tú hipnotizas a mucha gente en los juicios, lo propones en los escritos de conclusiones y que se someta a la hipnosis al acusado. No, otra cosa es nuestro encanto personal y nuestro buen hacer y Hoy nuestras vienes tablas con ganas de y WhatsApp, nuestras Jorge. tablas en los juzgados y en las salas de justicia que consiguen a veces hipnotizar al Sí, con tribunal. el brillo de tu mirada. ¿no? Exacto. Pero vamos, Exacto. cuéntanos algo de esto de la hipnosis, porque realmente es un poco fuera de lo común, ¿no? Es totalmente fuera de lo común. De hecho, bueno, pues ya nos explicará Aida qué relevancia y qué verosimilitud puede tener la prueba, Vamos con una prueba similar. Pero en cualquier caso, también tenemos que tener presente que en los juicios en los cuales se está jugando la vida a una persona, pues los jueces, y por aquel entonces también, eran más flexibles, más laxos a la hora de permitir medios de prueba de lo más variopintos, incluso medios de prueba que yo diría extravagantes, como es el medio de prueba de la hipnosis. Sobre todo si tienen claro que la tienen que condenar, ¿no? Claro. Aida, se soslaya la conciencia de una... Primero, por ir por orden, ¿qué es la hipnosis? ¿Tú nos lo puedes contar? A ver, realmente es una técnica de relajación que se utiliza para que la persona entre como en un estado de trance, consiga acceder a recuerdos que tiene bloqueados, pueda expresar cómo se siente de una manera más liberada, pero no es un mecanismo por el cual la persona te va a decir la verdad sobre algo que no te quiere decir. No es la máquina de la verdad. No lo es, igual que el polígrafo No es el tampoco lo pentotal es. sódico, que es el No, suelo de la no. verdad que te hace cantar. Claro, Pero no. bueno, lo vas a contar tú, que es el pentotal sódico. Igual que el polígrafo, que también se utiliza en muchos programas actualmente como si fuera una forma de obtener la verdad absoluta, y no es cierto. Lo que mide realmente son las alteraciones que se producen en tu cuerpo según tu estado fisiológico en ese momento. Realmente no es una prueba válida ni fiable, igual que la hipnosis. Entiendo que es algo que llama mucho la atención y que todavía lo sigue haciendo, y hay muchas personas que lo hacen de forma fraudulenta. Hay un pequeño grupo de personas que sí que lo hacen de forma más científica, pero lo utilizan como técnica de relajación, simplemente para ayudar a la persona a que pueda trabajar algunos aspectos disfuncionales de su vida. Pero no sirve. Una pregunta que todo el mundo se hace cuando le quieren hipnotizar o cuando se plantea el tema de la hipnosis. ¿Tu voluntad queda anulada? Es decir, tú le dices a alguien, ponte a hacer la gallinita, y ves gente que en la televisión hace la gallinita por el suelo y dices, este es tonto, o sencillamente es que no le queda más remedio. ¿Se anula la voluntad de la persona? No. Además hay un dato que la gente desconoce, y es que no todo el mundo puede ser hipnotizado. Solo hay un pequeño porcentaje que tiene la predisposición o la capacidad de entrar en esa técnica. Y no es la mayoría, es un pequeño grupo. Y aún así, aunque tú consigas
entrar en ese trance y llevar la técnica de una manera adecuada y tal, no quiere decir que no vayas a hacer cosas que no quieres o que vaya a cambiar tu voluntad. Es ¿no? decir, no se soslaya la voluntad del hipnotizado. No. Y otra cuestión, por lo tanto, si el hipnotizado hace la gallinita es porque era tonto antes de estar hipnotizado, sin necesidad de más preámbulos. Probablemente, sí. Y luego otra cuestión, una vez que una persona está en un trance de hipnosis, ¿cuánto tiempo puede permanecer en él? ¿O necesita ser sacado de ese trance de hipnosis? ¿O puede salir por su propia voluntad? A ver, esto es como otras técnicas psicológicas que tienen que ver con el subconsciente. Hay ciertos riesgos, tiene que haber un terapeuta o una persona especializada en la técnica que le lleve durante todo el proceso y que le ayude a salir. Porque, por ejemplo, en técnicas como el MDR, que ya lo hablaremos en otros programas, que son... Explícanos qué es el MDR, por favor. Vale, es una técnica que se utiliza para acceder a recuerdos que tienes bloqueados. Es parecido a esto, pero no es igual. Es decir, tú tienes en tus conexiones neuronales, digamos, recuerdos almacenados que están unidos a determinadas emociones o pensamientos negativos. Pues el MDR lo que hace es buscar cuál es el recuerdo que está produciendo los malestares actuales y mediante una serie de estimulación bilateral, porque intenta llegar a las dos partes del hemisferio, lo que hace es que consigue que esa información se vuelva a procesar de manera que se integre de forma adecuada al resto de la estructura neuronal. Es algo científico que tiene fundamento, que se realiza en varias sesiones, tiene un proceso, es algo que se sigue muy de cerca y tú tienes que tener mucho cuidado en cómo llevas el proceso y cómo haces que la persona vuelva, porque por ejemplo, digamos que la técnica esta del MDR tiene dos partes. La primera es cuando buscamos el recuerdo y lo traemos al presente. Y la segunda es cuando lo trabajamos, cuando cogemos ese recuerdo y lo procesamos. Perdóname, pero vamos a ir con un aspecto de este tema. Este tema que estabas contando es muy interesante, pero por cuestiones de tiempo no nos podemos seguir prolongando por él, pero quedas emplazada a que en otro día, en el que nos salga a colación, nos lo puedas explicar con más detalle. Vale. El pentotal sódico, Liz, ¿qué es eso? Pues es una droga extraída del ácido barbitúrico y el efecto que tiene es que relaja el sistema nervioso central. Tiene una acción corta y lo que hace es favorecer la fluidez de las respuestas ante una conversación o un interrogatorio, a lo mejor, pero... Vamos a ver, lo digo porque en este momento es una cosa que se está utilizando mucho, que es la escopolamina. Y la diferencia entre la escopolamina y el pentatal sódico, evidentemente, es una. En el pentatal sódico no se anula la voluntad de la persona, ¿no? No, porque además a nivel muscular tampoco afecta, eso es el sistema. Cosa que con la escopolamina o burundanga sí, porque la voluntad de la persona desaparece. Se convierte uno en un robot sujeto a la voluntad de un tercero. Y en este caso que tú me cuentas del pentotal sódico, ¿el pentotal sódico tiene alguna aplicación terapéutica? Se usa en psiquiatría, en algunos casos se usa. Por lo que te digo, para la fluidez de las respuestas, pero no porque se diga la verdad, sino porque es más fácil tener una conversación con alguien cuando está más relajado. Cuando lo tiene drogado. Pues sí. Llamémoslo X. Bueno, pues creo que nos hemos estado extendiendo casi más que suficiente, el tiempo se nos está agotando y solamente os querría hacer una última ronda para que cada uno contarais lo que os ha parecido este caso y qué es lo que destacaríais desde vuestro propio campo, del derecho, de la medicina legal, de la psicología o del mundo social, artístico y cultural, porque también ha habido película de esto, ¿no, Marcos? Ahora nos vas a contar. Nos empezamos despidiendo de Aida. Aida, ¿qué impresión desde tu punto de vista como psicólogo te ha planteado el crimen? A ver, la verdad es que la primera vez que lo leí pensé que eran muchos implicados, que había muchas lagunas, que muchas hipótesis podían ser válidas, porque realmente ya no la coartada que tenía cada uno, sino las hipótesis que nosotros podemos formularnos sobre qué ocurrió realmente. Porque la realidad es que, aunque se sabe que ella estuvo implicada, hay dudas sobre si lo hizo ella, si hubo más gente, eso siempre se quedará en el aire realmente. Y lo que sí vi yo y me quedó claro es que sí que hay uno de ellos, que es el hijo, que sí que tiene rasgos de un trastorno antisocial de la personalidad. Que es lo mismo que llamábamos antes psicopatía. A ver, en eso hay mucha controversia. Hay gente que dice que es lo mismo, hay profesionales que dicen que son distintos, que es un continuo. Esto nos quedará pendiente para el próximo para capítulo. Después de como lo has hecho hoy en tu primer día, quedas despedida hasta el siguiente programa, Aida. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias, y te igualmente. agradecemos muchísimo que nos enseñes porque ya sé que no te ha dado tiempo a contarnos todo lo que sabes. La prueba es que te acabamos de interrumpir, te acabo de interrumpir, No pasa nada. pero es que no da para más. Ya.
Liz, ¿a ti esta historia qué te ha parecido? ¿Qué impresión tienes? Pues lo primero, no es de mi campo, pero que la justicia y las clases sociales seguimos en la misma, pasen los años que pasen, que el que está arriba siempre se va a librar de todo El grande se come el chico. y el pez pequeño muere siempre, sea por unas o por otras, y que en este caso los muertos siempre nos dicen muchas cosas. Eso decía Luis Fontela en aquel libro famoso de Lo que me contaron los muertos. Y en cualquier caso hay una cosa que está clara. Al final todos quedamos igualados en la mesa en la que tú trabajas, Eso porque es. todos somos cadáveres Sí. y la muerte nos hace iguales, aunque no sea el entierro el mismo. Sí. Jorge, desde el punto de vista jurídico, o en tu opinión, en general, este Bueno. crimen, ¿cómo lo cerramos? ¿Qué Pues podrías este crimen lo decirnos? podemos cerrar como ser el primer crimen que fue juzgado por un tribunal de jurado, es lo más significativo. ¿Tribunal de jurado o que hubo acusación popular? No, perdona, acción popular. Acción popular. Acción La popular. primera acción se permitió popular. la acción popular. se La permitió primera la- vez que hay acción popular en... Se te ha ido la cabeza completamente. No estaba Yo ya pensando- te he no dicho que estaba el pensando. total sódico te lo tienes que tomar después del programa y no antes. En todo caso, Bueno, pues, lo característico para ti de este crimen, lo que más podemos destacar como rasgo jurídico relevante es la personación como acusación popular, la aparición El ejercicio en de el la foro, acción popular por primera vez. que hemos dicho que la acción popular que era, ¿no lo puedes recordar? Pues la acción penal ejercitada por aquel que no era el directamente ofendido o perjudicado por el delito cometido. O sea, que representa intereses Que generales representa sin unos ser el intereses Estado, ¿no? generales sin ser el Estado. Y luego todo esto, Marcos, ha tenido un reflejo en el mundo de la cultura y en tiempos recientes en el cine, Marcos. Sí, efectivamente. Hay dos obras cinematográficas fundamentales en el tratamiento de este crimen. En 1946, Edgar Neville escribe y dirige la película El crimen de la calle Bordadores. Edgar Neville es uno de los grandes directores cinematográficos de los años 40 y uno de los grandes precursores del gran cine español. No en vano aprendió su técnica y la forma de hacer cine, la aprendió trabajando para la Metro Goldwyn Mayer, ¿eh? Y aprendió esa técnica del propio Charles Chaplin en los años 30. Entonces, aquí vino pues con todo ese conocimiento, con todo ese bagaje, y naturalmente, bueno, pues se encontró con la escasez de medios que por entonces tenía el cine español, en que verdaderamente no había nada. Había que sacarlo todo de la nada, y este señor pues se muestra verdaderamente genial para con los pocos medios conseguir unos resultados tan ricos, tan expresivo, tan portentoso en la creación de personajes, escenario, escenografía, diseño. Es un precursor que podríamos llamar, es el precursor de Berlanga, por ejemplo. Gran director, por tanto. La película, claro, estamos hablando del año 46, y se llamó El crimen de la calle Bordadores para no llamarse el caso de la calle o el crimen de la calle Fuencarral. ¿Por qué? Porque el caso de la calle Fuencarral estaba implicado el padre de Millán Astray. Y en 1946 Millán Astray era un hombre relevante, poderosísimo dentro del ejército y de la sociedad. Pues nada más y de la nada menos sociedad que española. general jefe de la Hermandad de Caballeros Mutilados por la Patria y padrino de boda de doña Celia Gámez. Efectivamente. Que ahí es nada, la gran estrella. Eh, Algunos dicen que fue algo más que padrino de boda de Celia Gámez. No, No sé. algunos no, casi todos los que conocen la historia saben que fue algo más Algo que más. el padrino, sí. Que Digamos que la padrinó. Que fue un entrañable padrino. Un representante. Un padrino cercano. Un representante, un artista muy particular. Un entrañable padrino. Bien, entonces... Un apunte dime. sobre la película. La película estuvo rodada entera en interiores, ¿no? Sí, efectivamente. Que ese es otro dato que es muy del estilo del teatro dramatizado que hacen en el Reino Unido y que llevan al cine muchas veces. Es algo parecido. Efectivamente. Con lo eso- cual hay una técnica ahí de Neville muy novedosa, ¿no? Sí, muy novedosa y además con unos resultados estéticos sorprendentes. Bien, en la película se varían, dado la censura de la época y demás, pues se varían algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, el hijo, Varelita, pues es sustituido por un amante. Es un amante. Ya digo que el personaje del director de la cárcel modelo
desaparece por completo. Y lo que sí tiene la película es mucho pues de costumbrismo, de relatar, de tratar de escenificar el Madrid de finales de siglo, mucho casticismo, mucho número musical intercalado, muy bien intercalado, por cierto. Muy bien intercalado, por cierto. Contó, por supuesto, con los mejores actores del momento. Actuaron Manuel de Luna, Mari Delgado, Rafael Calvo, Antonia Plana, José Franco, Julia Pacheco y otros que igualmente relevantes, ¿no? Y obtuvieron, por ejemplo, el premio del Círculo de Escritores Cinematográficos, premió con la medalla a la mejor actriz a Mari Delgado por su papel, y a la medalla a la mejor actriz de secundaria a Antonia Plana, ¿no? Ambos. Curiosamente, una cosa que te iba a apuntar, y es la riqueza del lenguaje de la película, porque recoge, como tú bien has dicho, todo un lenguaje que ha desaparecido. Sí. Un habla que no existe. Es todo el lenguaje, el nos ha molado de Doña Francisquita y de la revoltosa, es el lenguaje castizo de las zarzuelas de Ruperto Chapí. Es ese lenguaje castizo y tan nuestro, porque efectivamente en esta época ya se estaba perdiendo y quedaba pues más bien como mito, como tópico, ¿no? El nos ha molado, que decían para aquel entonces los castizos, ¿no? Nos ha molado. Efectivamente. Dabute. Ya tenemos que saltar a los años 80 para que ver un capítulo de La huella del crimen, en un capítulo que interpreta Carmen Maura, y que esto ya se ciñe mucho más a los hechos reales. Ajá. También una serie, La huella del crimen, de Pedro Costa, que la dirigió Pedro Costa, y que fue excepcional desde el punto de vista de los sucesos, de la narración de sucesos y de la divulgación, y que tuvo muchísimo éxito, ¿no? Sí, fue una serie mítica, y sigue siéndolo, porque los entendidos y quien quieren buscar y demás, la verdad es que encuentran una gran realización, una gran producción, y además muy didáctica. La tienen en YouTube, ¿verdad? Sí, en YouTube se pueden encontrar la mayor parte de los capítulos. Bueno, pues muchas gracias, Marcos, por tu amplísima información y por tu muy profundo conocimiento del cine y de la literatura. Y nada más, creo que aquí nos vamos a despedir. Ha sido, como siempre, un placer volver a estar con todos ustedes y recomendarles, como siempre, lo primero, que compren La Noche de Autos, que en editorial EAS lo tienen en Casa del Libro, lo tienen en el Corte Inglés. Es un libro interesantísimo en el que se recopilan 24 casos criminales que algunos de los que estamos aquí presentes estudiamos ya en anteriores programas en una emisora de radio. Y sugerirles que se suscriban a nuestros canales de iVoox y de YouTube, donde van a encontrar siempre estos vídeos o estos audios, donde van a poder escucharnos y seguir con nosotros prácticamente día a día y paso a paso que fue de cada uno de los crímenes. Si quieren contactar con nosotros pueden hacerlo en nuestra dirección de correo electrónico, eldiadeautos@gmail.com, y también nos pueden seguir en nuestras páginas de Facebook, de Twitter o de Instagram. Y nada más, despedirles y agradecerles la atención que nos han prestado, si han aguantado hasta el final del programa, que no sé, que parece discutible y parece dudoso, y en todo caso si han conseguido hacerlo y me están escuchando en este momento, pues decirles que les esperamos en el próximo programa de El Día de Autos. Les habló su amigo Francisco José Fernández Cursequera y les espero el próximo programa. Nada más, muchas gracias y buenas noches. La mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33.
o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda.